Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Y ahora vamos a adorar a Dios mediante el aprendizaje de su palabra. Tú sabes que el aprender, el meditar en la palabra de Dios es una forma de adoración también a Dios. Y para eso yo quiero que tú tomes tu Biblia, por favor, que tomes tu espada, tu Biblia, y que la abras en el libro de Josué, capítulo 4. Vamos a estar haciendo un intervalo para terminar la segunda carta a los tesalonicenses. No vamos a terminarla, vamos a esperar un tiempo, porque como ustedes saben, estamos en el mes que se conmemora la Reforma Protestante. Y por ese motivo vamos a estar abordando algunos temas muy importantes que nos traigan a memoria y la importancia que tuvo ese momento. Pero no antes de comenzar a leer la palabra, y eso le doy la bienvenida a Salma y a César. Bienvenido, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya los conocemos hace un tiempo, pero qué bueno tenerlos aquí esta tarde con nosotros. La verdad que oramos por sus vidas para que cada día el Señor los afirme más y crezcan más en Cristo. Amén, César. Amén. Bueno, Josué capítulo 4. Si no tienes Biblia, mira con alguien de tu lado, porque yo quiero que salgamos de aquí no diciendo el pastor dijo, sino que diciendo Dios ha dicho, su palabra dice. Amén. Entonces, Josué capítulo 4, y yo voy a estar leyendo salteado, no de corrido, para que se nos haga un poco más ágil y podamos aprovechar mejor el tiempo. Vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Estamos listos? ¿Sí? El título del mensaje de hoy es El poder de un memorial. Repite conmigo. El poder de un memorial. Josué capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Dice así: una vez que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, aunque ustedes tal vez estén aquí con la otra traducción. Dice, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a 12 hombres, uno de cada tribu, diles que tomen piedras del medio del Jordán, del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, y llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónelas allí. Voy a saltar al versículo ahora 6, la mitad del versículo 6 en adelante. Dice, en el futuro sus hijos les preguntarán, presta atención, en el futuro sus hijos les preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó allí. Esas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Ahora voy a saltar al versículo 19. El pueblo cruzó el Jordán el 10º día del primer mes. Después acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó, y fue allí en Gilgal donde Josué apiló las 12 piedras que había tomado del río Jordán. Versículo 21 dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca, pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como hizo con el Mar Rojo cuando lo secó hasta que todos terminaron de cruzar. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa
y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Dios bendito, te damos gracias porque esta es tu palabra y tu palabra tiene poder por sí misma. He aquí, Señor, tu siervo, inútil si tú no estás en él. Yo te pido, Señor, que tú obres, que tú hagas de acuerdo a tu voluntad en mi vida y también en la vida de cada uno que esta tarde tiene un corazón dispuesto, que tú lo transformes, lo cambies, que sea un punto de partida en sus vidas, un comienzo de una nueva historia a través de esta tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Y para ti sea la gloria, Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significan estas piedras? Estas piedras quedarán como recordatorio, como memorial que el pueblo de Israel tendrá para siempre. La palabra memorial o recordatorio en este contexto tiene que ver con un elemento que representa un evento que ha ocurrido. Este elemento puede representar un evento triste, una situación amarga, o este elemento puede representar un momento de alegría, un tiempo o una situación de victoria. Estos elementos son conocidos en la arquitectura como justamente arquitectura memorial y van cambiando en el correr del tiempo. Tenemos, por ejemplo, desde ya hace unos cuantos años, un memorial aquí en Estados Unidos, en Virginia, que es una estatua de 700 toneladas. Este memorial es una estatua de un grupo de soldados que está erguiendo, que está izando la bandera de Estados Unidos en Jima, en la batalla en 1775. Y es dedicada esta estatua, este memorial, a los soldados que dieron su vida. Tenemos un memorial más reciente y esto no es únicamente un elemento, sino que son muchos elementos. Es más, es un museo memorial que es a lo que ocurrió el 9 de septiembre. ¿Se recuerdan? El 9/11 en Nueva York, donde está el World Trade Center, hay un museo memorial en donde ahí se encuentran videos, partes de todo tipo de elementos que hacen memoria o que representan el evento que ocurrió hace ya más de 20 años atrás. Nosotros en la Reforma tenemos varios memoriales, pero uno de los más contundentes que viene a la memoria es el momento en el cual Martín Lutero, el 17 de octubre de 1517, él clava las 95 tesis en la catedral de Wittenberg y eso hace que estalle en toda Europa lo que fuera el comienzo del desafío a la religión reinante de ese momento. El memorial es ese tiempo, ese momento, y aunque no están esas tesis clavadas, han quedado sí clavadas en la memoria de aquellos que fueron llevando generación tras generación lo que ocurrió en ese momento y que marcó un punto de partida en la historia, no únicamente religiosa, sino en todos los ámbitos de la sociedad, como la cultura, el estudio y todo lo que nosotros podamos vivir hoy, que a veces ni siquiera nos podemos dar cuenta. Un memorial a veces en lo personal, yo no sé si a ti te ha pasado, es una cicatriz. Cuando tenía 8 o 7 años, hace 20 años atrás, hace mucho tiempo, hace más tiempo, ¿no? Mi mamá me había mandado a comprar aceite. Y en mi país y en aquel tiempo vendían el aceite por medida. No sé si en sus países era igual hace tiempo. Ustedes son más jóvenes tal vez. Entonces
tú llevabas una botella y esa botella era de vidrio. Y como todo niño, yo ahí andaría despistado como fuera y se me cae esta botella. Cuando levanto la botella me hace un corte en la pierna. Y bueno, lo demás es historia, pero a lo que voy es que en ocasiones, cuando en momentos mis hijos han visto la cicatriz, me preguntan, ¿y eso de ahí, papá, qué es? Bueno, esto es una cicatriz, una memoria de algo que sucedió hace muchos tiempos atrás. Y para nosotros, para los cristianos, los memoriales son los testimonios que nosotros tenemos de nuestro caminar cristiano en las diferentes circunstancias y situaciones que hemos atravesado. Por lo tanto, un memorial se construye de momentos muy importantes en la historia de la humanidad. Un memorial se construye a manera personal de momentos muy importantes que dejaron una marca en nuestras vidas. Este momento en el cual ellos levantan estas piedras, este memorial, era el momento en donde ellos estaban atravesando el río Jordán. Y en el momento en el cual comienzan a atravesar este río, con el arca del pacto, el río se detiene. En el peregrinar del pueblo de Dios desde la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, hubieron muchas diferentes situaciones y también hubieron muchos obstáculos y pruebas. Pero también de la misma manera que en el peregrinar de cualquier hijo e hija de Dios, de cualquier cristiano, también ocurren situaciones de muchos obstáculos y de muchas pruebas. Ellos estaban viendo en ese momento cómo estaba sucediendo de la misma forma, de la misma manera que había ocurrido con Moisés. Se recuerdan que, como recién leímos, antes habían ellos atravesado con la mano o por la mano de Moisés, la dirección de Moisés, pero por la mano de Dios, el Mar Rojo. Pero ahora tenían delante de ellos otro desafío, en este caso el río Jordán. Y en ese momento en el cual ellos se encuentran delante del río Jordán, por lo menos yo me puse a pensar que por lo menos tenían tres opciones, ¿no? Una de esas opciones era quedarse de ese lado del río. ¿No es así? Al lado del río, sea de un lado o del otro, siempre es bueno vivir. Una de esas opciones es decir, ¿sabe qué? Delante de este obstáculo, delante de esta dificultad, mejor quedémonos aquí, acampemos de este lado, hagamos morada y familias aquí de este lado y no atravesemos este obstáculo hacia el otro lugar. Tenían otra opción que era usar la ingeniería de ese tiempo y hacer una embarcación. ¿Para qué? Para pasar al otro lado, ¿sí o no? Ya nosotros sabemos que en esos tiempos había ingeniería suficiente como para por lo menos diseñar algo, una balsa así sea, para cruzar hasta el otro lado del río Jordán. Y tenían otra opción que era creer a lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho en el capítulo anterior, en el capítulo 3, versículo 8, le dice a Josué que le diga al pueblo lo siguiente: tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, el arca de la alianza, de la presencia de Dios, y cuando hayáis entrado hasta el borde del agua, cuando pisen el borde del agua del Jordán, pararéis el Jordán. Entonces ellos tenían la opción de quedarse de este lado, de ver la manera en la cual podían atravesar por ellos mismos, o creerles a los que Dios les había dicho de que tomaran el arca del pacto y en el momento que pisaran el Jordán, las aguas se detendrían. Y gracias a Dios que ellos hicieron aquello lo cual se les había dicho. Se nos dice en el versículo 15 del capítulo 3 que cuando los que llevaban el arca
entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaron el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. O sea, que el memorial fue construido porque delante de un obstáculo obraron por fe y no por vista. Los sacerdotes que llevaban el arca pusieron sus pies en el río. Este no se había detenido mientras ellos estaban afuera, pero dieron el paso de fe de lo que Dios le había dicho. No una fe ciega, sino una fe sobre el fundamento de lo que Dios les había dicho que hicieran. No hay memorial si delante de los obstáculos, mis amados hermanos, no se acciona con fe. No hay memorial si delante de las diferentes situaciones que se presentan en nuestro caminar cristiano, no hay memorial para ser construido, no hay testimonio si en el momento en el cual yo tengo que accionar por la dirección que Dios me está dando en su palabra, yo tomo acciones contrarias, diferentes, en base a mi entendimiento, a mi fuerza o a lo que a mí me parece que es más conveniente. Memoriales, testimonios son construidos cuando nosotros tal vez no vemos realmente cómo es que va a suceder, pero lo que sí vemos es que si Dios lo prometió, eso va a suceder. Si ellos hubiesen dudado, no hubiese memorial, porque no habrían cruzado el Jordán. Y esto no hubiese sido porque Dios no tuviese el poder para hacerlo, sino porque no obraron conforme, no hubiesen obrado conforme a lo que Dios les estaba diciendo. En ese momento el pueblo fácilmente podría haber desperdiciado ese momento. Podría haber hecho de otra manera. Sin embargo, obró conforme a la dirección de Dios. Hay momentos que son únicos. Presta mucha atención. Hay momentos que son únicos en la vida. Y no necesariamente esos momentos únicos son los mejores momentos. Hay momentos de gran crisis, de enormes jordanes delante de nosotros, que son los momentos de mayor importancia y decisivos en nuestras vidas. El pueblo vio en ese momento el Jordán, pero el pueblo también vio en ese momento la voz de lo que Dios les estaba diciendo. Son momentos para no ser desperdiciados. Yo quiero que nos hagamos la pregunta esta tarde. En tu caminar cristiano, cuando delante de ti se presentan jordanes, cuando delante de ti se presentan situaciones que necesitan que sea tomada una acción, yo quiero hacerte la pregunta. Tú en ese momento actúas por fe en lo que Dios está diciendo e indicando en tu vida, o en ese momento actúas por vista, por aquello que tú consideras que es conveniente o mejor hacer en esa situación. Porque eso va a hacer toda la diferencia en nuestras vidas. El testimonio le da gloria a Dios cuando nosotros atravesamos el Jordán de la manera en la cual Dios nos está indicando, no a la manera nuestra.
Yo quiero preguntarte, en los Jordanes que tú has atravesado o en los que están delante de ti, en la crisis, en el problema, en aquellas cosas que tú tienes que tomar una decisión hoy y que son momentos importantes que están formando tu historia. Tú estás actuando por fe en la palabra y en la confianza en lo que Dios dice, o estás actuando por tu propio impulso y tus propias decisiones. Yo quiero decirte que un memorial, un testimonio se forma cuando nosotros seguimos la dirección de Dios. Porque son momentos en los cuales estamos siendo testigos, como lo estaban siendo ellos, de nada más y de nada menos que de ninguna gloria humana, sino que estamos siendo testigos de la gloria de Dios. Y así, siendo testigos de la gloria de Dios, construir un memorial, construir un recordatorio, construir un testimonio, el cual tiene como uno de sus propósitos el memorial, el testimonio. ¿Sabes cuál es uno de sus propósitos? Préstame atención aquí. El hacernos recordar. Never forget. El hacernos recordar. Dios le dice, les preguntarán, ¿qué son esas piedras? ¿Qué significan esas piedras que están apiladas? Y ustedes podrán decirle, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir. Uno de los propósitos del memorial, de los testimonios, de la gloria de Dios en las situaciones del caminar del cristiano es hacernos recordar. Es porque Dios sabe que si hay algo que todos nosotros tenemos la tendencia natural, es sí a recordar los momentos difíciles, ¿no es verdad? Es sí a recordar los momentos duros, recordar los momentos tristes. Tenemos mucha facilidad, no necesitamos esforzarnos mucho para eso, pero sí tenemos mucha dificultad para recordar los momentos de alegría. Tenemos mucha dificultad para recordar momentos en donde una situación difícil fue superada, en donde momentos de nuestra vida recibimos beneficios. Tenemos dificultad para recordar el momento de nuestra vida que nos ayudaron. Siempre pesa más, siempre tiene mayor peso los momentos duros, los momentos tristes, los momentos en que nos fallaron y nos hicieron mal, que los momentos de alegría. Y como Dios sabe eso, como Dios realmente conoce a su creación, Dios dice, voy a ayudarlos, dice. ¿De qué forma? Voy a decirles que se hagan un memorial, que pongan estas piedras para que no se olviden de que esto sucedió. Y cuando las vean y cuando alguien les pregunte, ellos se recuerden. Se sabe, mis amados hermanos, se sabe que no es de ayuda vivir de recuerdos. Pero hay recuerdos que nos ayudan a saber vivir. Vuelvo a repetir. Se sabe que no es de ayuda vivir de recuerdos. Pero hay recuerdos que nos ayudan a saber vivir. Dice el salmista,
¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué estás dentro de mí con esa angustia? Salmo 103, 2 dice así: bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuerda, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Recuerda, alma mía, todas las veces que tú has sido perdonado. Alma mía, ¿por qué te abates? Él es el que sana todas tus dolencias. Alma mía, ¿por qué te abates? Él es el que te rescata del hoyo tu vida. Alma mía, ¿por qué te abates? Él es el que te corona de favores y misericordias. Alma mía, ¿por qué te abates? Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Alma mía, no te olvides, recuerda todos los beneficios que te ha dado Dios. No te abatas dentro de mí. Los memoriales, los testimonios nos ayudan a recordar. En momentos en cuales tú te encuentres nuevamente en esa situación y tu alma comience a batirse, tu miedo comience a hablar más fuerte, tú le vas a poder traer a memoria: recuerda, alma mía, aquel Jordán. Recuerda, mira esas piedras que fueron apiladas. Esas piedras no fueron sacadas de la orilla del Jordán. Esas piedras fueron sacadas del medio cuando el río se detuvo por la poderosa mano de Dios. Y aquel Dios que lo hizo en ese momento también lo puede hacer en este momento. Recordar las cosas buenas que ha hecho Dios por nosotros. Cuando te encuentres en momentos similares, tú vas a saber qué hacer y qué no hacer en ese momento, porque vas a recordar aquello que ocurrió. Cuenta una historia, la cual no sé si es verdad o si es una leyenda, que un indigente, una persona que vivía en la calle, que había sido alcanzada por Cristo, había prosperado mucho económicamente, pero había prosperado mucho económicamente. Y siempre que él venía a la iglesia, venía bien vestido como debe de ser, pero siempre andaba cargando con sí una maleta ya vieja. Entonces esto despertaba la curiosidad de las personas. Y le preguntaron a este hombre qué era lo que llevaba ahí en esa maleta. Y él respondió: aquí en esta maleta está la ropa que tenía puesto cuando yo vivía en las calles. Y siempre cargo con ella. Y cuando veo que estoy pasando por alguna dificultad o cuando me estoy desviando del camino de Dios, a esta maleta la abro para recordarle a mi alma de dónde el poder de mi Cristo me sacó. Y si así también poder hacerlo en este momento. Nuestra alma se olvida con facilidad de los beneficios. Tenemos que tener mucho cuidado eso, mis amados hermanos, en el matrimonio, porque es en el espacio en donde nosotros más tendemos a ser recurrente, a recordar las cosas malas de nuestros cónyuges constantemente y pasar por alto aquellas bondades o virtudes que vemos en él o en ella. No te olvides del memorial. Yo lo iba a traer, pero tenía que buscarlo y no pude. Nosotros tenemos un álbum de fotos, cuando no sé, en los tiempos que era común, era tener el álbum de fotos de cuando nosotros nos casamos. Es un álbum común, no tiene grandes ornamentas. Pero en varias ocasiones nosotros miramos a ese álbum. En varias ocasiones nuestros hijos nos preguntan: aquí está el memorial. Ahí fue cuando Dios se glorificó en nuestras vidas. Porque a través del memorial no únicamente podemos recordarle a nuestra alma quién es Dios,
sino que a través del memorial también nosotros podemos dar testimonio a los demás. Por eso dice en el pasaje que leímos de Josué, en el futuro, cuando sus hijos le pregunten, ¿qué significan estas piedras? Ustedes podrán decirle, ustedes podrán testificar de qué fue lo que hizo el Señor. En ese momento, ellos estaban más que cruzando el Jordán. En ese momento ellos estaban más que viendo el favor y la gloria de Dios en sus vidas. En ese momento ellos estaban construyendo algo que iría a ser testimonio de las próximas generaciones a las cuales testificarían qué fue lo que hizo el Señor en sus vidas cuando se encontraron delante de una dificultad. Podían testimoniar a sus hijos que eso que fue hecho ahí no fue un momento únicamente de beneficio para ellos, sino que también apuntaba a un beneficio para las generaciones que irían a venir después. Tal es así que generaciones y generaciones han pasado y nosotros como hijos de Dios, como descendencia espiritual de Abraham, hoy nosotros mismos somos bendecidos, edificados a través de este memorial que ocurrió aquí en ese momento. Construir memoriales para darle testimonio a nuestros hijos. Cuando tú estás delante de una situación en tu vida, no únicamente Dios espera que tú pases de esa situación. A Él no es su propósito, aunque sí es el nuestro primario, atravesar esa situación y pasarla con bien. Es más, ni siquiera es el propósito primario de Dios que tu vida en ese momento venga a conocerlo más. Aunque voy a aclarar, por supuesto que es el propósito. El propósito de Dios más importante es que a través de ese testimonio las futuras generaciones conozcan el obrar de Dios en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tus hijos te pregunten, tú tengas un legado para darle, un testimonio. Nosotros hoy en día nos enfocamos mucho, y está bien, yo no quiero ser extremista en esto, en abrir camino para el futuro de nuestros hijos. Eso está bien, ¿no es verdad? Es más, venimos para este país dejando nuestras raíces en muchas ocasiones porque queremos abrirle un mejor camino a nuestros hijos, un mejor futuro. Venimos para que ellos puedan estudiar, para que puedan formarse. Pero hay situaciones que tú estás pasando hoy y ha pasado. Hay Jordanes que tú tienes que atravesar que quedan como testimonio para tus próximas generaciones. Y cuando tus hijos te pregunten, cuando tus nietos te pregunten, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Tú puedas decirle, ese momento fue cuando papá, cuando mamá, cuando abuelo, cuando abuela fueron alcanzados por la gran misericordia de Dios. Cuando tú puedas contarle a tus próximas generaciones, papá, mamá, abuela, ¿y qué sucedió con aquella enfermedad que tú tenías? Si el obrar de Dios en ese Jordán fue sanarte, tú puedas decirlo, ¿sabes qué? En ese momento fue un Jordán en donde la gloria y la misericordia de Dios son manifiestas para que yo hoy pueda testificarte a ti que hay un Dios todopoderoso que cuida de nosotros. Que tú puedas testificarle a tus hijos y decirles cuando te pregunten, ¿y a ti, mamá?
a ti, papá, ¿cómo fue que ustedes permanecieron juntos en familia? Permanecimos juntos en familia porque en ese momento, cuando se presentó un Jordán delante de nosotros, fuimos alcanzados por la misericordia de Dios, por el favor de Dios. Volviendo al tema de nuestro álbum de fotos, en ocasiones que nuestros hijos nos han preguntado, nosotros siempre le dejamos saber, porque para nosotros ese fue nuestro primer Jordán. Siempre les dejamos saber a nuestros hijos que fue Dios el que obró en ese momento, que fue la guía del Señor la que nos hizo atravesar hacia el otro lado. Es más, hasta les decimos a Sofía y David, ustedes no hubiesen nacido si no fuera, porque Dios abrió el Jordán y detuvo las aguas en ese momento de nuestras vidas. Tal vez papá estaría por otro lado o no estaría aquí, lo mismo con mamá, no sé qué sería, mas lo único que nosotros sabemos es que aquí podemos ver un memorial del momento en donde Dios detuvo las aguas y nosotros dijimos, es mejor creerle al Señor que a nuestras propias fuerzas. Y hoy, pasado 20 años, podemos seguir diciendo, pasado 20 años, podemos seguir diciendo con más contundencia aún que Dios es poderoso y Él es glorioso. Tú le podrás decir a tus hijos, ese fue el día, hijo, hija, nieta, nieto, ese fue el día en donde el Señor Todopoderoso secó el río delante de mi vista y delante de la vista de todos para poder pasar hacia el otro lado. Yo quiero preguntarte a ti como hijo y como hija de Dios, ¿cuál es el memorial? ¿Cuál es el testimonio que le irás a contar a tu próxima generación? A tus hijos o a tus hijas cuando te pregunten. Cuando te vean tal vez orando, cuando te vean tal vez clamando y te pregunten, papá, ¿por qué estabas orando aquel día tan desconsoladamente? Y tú puedes decirle, hijo, en ese día yo estaba quebrado delante de la presencia de Dios porque necesitaba de su guía, porque estaba pasando por un momento muy difícil, por un Jordán delante de mí y únicamente Dios podía hacer algo a mi favor. O vas a tener un testimonio diferente. ¿Cuál es tu memorial para tus próximas generaciones? Porque no es únicamente para la vista tuya y la vista de nuestros hijos, es para la vista de todos. Porque en el versículo 24 dice, lo hizo Dios. Secó el río delante de vosotros para que todas las naciones de la tierra supieran que la mano del Señor es poderosa y para que ustedes temieran al Señor su Dios para siempre. Mediante este memorial, ellos, sus hijos y todas las naciones de la tierra, y eso vemos su cumplimiento en el día de hoy, tienen la oportunidad de saber que la mano del Señor es poderosa. Tú sabes, ¿no? Que 2000 años después, hasta mismo Discovery Channel y muchas organizaciones han dedicado e invertido muchos recursos económicos y mucho trabajo para poder ver cómo fue, si realmente el Mar Rojo se abrió. Y para sorpresa encontraron debajo del Mar Rojo lo que parece ser un resto de los carruajes de los faraones, ya cubiertos, ¿verdad?, por todo el correr del tiempo, pero lograron convencer y verse que realmente eso hay enorme probabilidad que realmente haya ocurrido. Y tú sabes que Discovery no trata de justamente tener inclinar la balanza para las cosas de Dios, sino lo contrario, pero mismo han podido constatar y ver toda la tierra que la mano del Señor es poderosa, por que en aquel momento el pueblo de Dios le creyó
al Señor y puso sus pies sobre el Jordán. Yo quiero preguntarte, no voy a hablar de las naciones de la tierra, sino que voy a hablar de aquellas personas que te conocen, de aquellas personas que me conocen a mí. Pueden decir por el memorial, por los testimonios de mi caminar cristiano, que el Señor es poderoso, o lo único que pueden hacer es ponerlo en duda. Y no tires responsables, porque nosotros tenemos la facilidad de decir, ay, bueno, yo no hago porque aquel hermano es asá, porque aquella iglesia es asá, porque aquel pastor hace eso. No, 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 tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Tú, yo. ¿Cuál está siendo tu memorial delante de los que te conocen? Porque en definitiva, lo poderoso no son las 12 piedras, no es el memorial, no es el elemento que hace recordar. Presta atención aquí. Sino lo que Dios hizo y cómo nosotros respondimos. Así como la cruz en sí es un objeto que hasta muchos que ni siquiera creen en Dios lo llevan colgado. Es un memorial. Lo valioso no es el elemento, no es la cruz. Es más, la cruz es símbolo de maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. El objeto no es lo que tiene valor en sí. No eran las piedras lo que valían algo, no era el monumento que habían hecho, sino lo que ahí había ocurrido. La cruz representa algo que sucedió. La cruz hace memoria de un sacrificio. Nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Como Él dice justamente en la última cena y que nos describe el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 11, porque yo recibí del Señor, también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. La cruz no es únicamente el memorial del sacrificio, sino que la cruz vacía es el memorial también de que no únicamente fue hecha hoy una ofrenda, sino que ese sacrificio y esa ofrenda fue aceptada delante de Dios, porque la cruz quedó vacía, porque aquel que había muerto resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y hay para quienes la cruz es un memorial de locura, de insensatez. Como nos dice también en el Corintio el apóstol Pablo, para algunos la palabra de la cruz es locura. Están locos. Para los que se pierden es una insensatez. Mas para los que se salvan es saber, para nosotros es potencia de Dios.
Todo testimonio memorial en nuestro peregrinar cristiano apunta a darle gloria a Cristo. No apunta a darnos glorias a nosotros. Todo testimonio apunta a darle gloria a Cristo. ¿Cómo actúas tú cuando estás delante de los Jordanes que se presentan en tu caminar cristiano? ¿Tú te quedas de ese lado para no arriesgarte? ¿Tú te inventas un medio para pasar para el otro lado? ¿O le crees a Dios? ¿Cómo estás tomando hoy las diferentes situaciones que se presentan en tu vida, en tu persona? ¿Estás viendo ahí la oportunidad de construir un memorial, un testimonio? ¿O estás buscando la manera, a tu entender, de salir mejor parado de esa situación? Yo quiero decirte algo. Nosotros para inventarnos caminos somos especialistas. Pero el camino para el Padre ya fue abierto y es uno solo. Si tú no le has rendido tu vida a Jesucristo, si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has acudido a Él en arrepentimiento y fe, no importa el camino que te inventes, no importa cuán buena persona quieras ser, yo quiero decirte algo, tu destino es de condenación eterna. Mas como Dios, más allá de ser todopoderoso, es amoroso y misericordioso, Él abrió camino por su sangre para que tú puedas venir a Él en arrepentimiento y fe y recibas perdón de pecados y un memorial en tu vida. El memorial más grande que nosotros tenemos como hijos de Dios es el memorial de la cruz. Poder de Dios para los que se salvan. Nos representa lo que ocurrió en aquel momento y de qué forma eso, aunque yo no entienda totalmente, beneficia y bendice mi vida. Tú no tienes paz porque no tienes paz con Dios. Pero cuando tú reconoces a Cristo, al príncipe de paz como tu Señor, tú te reconcilias con el Padre. ¿Cuál está siendo tu memorial hoy si tú ya has sido salvo? ¿Cuál está siendo el testimonio que tú estás construyendo? ¿Cómo estás actuando delante de las diferentes situaciones en tu vida? ¿Qué le irás a contar a tus hijos el día de mañana? ¿A tus nietos? ¿Qué mensaje les darás con respecto al poder de Dios? ¿Qué mensaje le estás dando también con respecto al poder de Dios a quienes te conocen? Vamos a ponernos de pie. Y esta tarde, más de ser que tal vez te haya parecido un buen mensaje o un mal mensaje, realmente eso a Dios no le tiene mucho cuidado. Lo que a Dios más le interesa es que tú esta tarde puedas haber entendido, y yo pueda haber entendido, que delante de las situaciones que se te presentan y que nadie las va a pasar por ti, nadie, tú tienes la oportunidad de hacer de ese momento un memorial, un testimonio de la gloria de Dios para tu vida, para recordar, para tus hijos, para tus nietos y para todas las naciones de la tierra. Amén.